Cristo, la mente de Dios, que es la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y de ningún momento podemos creer que estamos delante de un pueblo ignorante. Yo sé que por este lado hay hermanos lectores de la palabra. Y le repito que hay una controversia, porque algunos suponen una cosa y otros suponen otra cosa. Hay hermanos que dicen, yo no sé ni a quién creer. Le creen a los que dicen que ya estaban destinados o ya están destinados, o le creo a los que dicen que no estaban destinados. Mejor creámosle a Dios, creámosle a su palabra. Yo puedo suponer, yo puedo pensar, yo puedo imaginar, pero ¿qué dice la palabra? Bueno, hermano, en el plan de la salvación, le repito que la palabra ordenar significa colocar de acuerdo con un plan y de modo conveniente. En el plan de la salvación, Dios pensó en los gentiles, o en la raza humana, así. Pero esa bendición pasó a los gentiles por la indiferencia, porque aún el mismo Señor, oye hermano, el mismo Señor lloró por la indiferencia, por la incredulidad, por la dureza de corazón del mismo pueblo de Israel. Y los gentiles oyendo esto se regocijaban. Pero le repito, hay hermanos y hermanas que leen la palabra. Algunos ya se adelantaron y lo felicito, hermano, lo felicito y lo exhorto a seguir adelante. Siga leyendo, siga escudriñando, porque usted puede entender mejor el mensaje que el enseñador. Así dijo David, más que mis enseñadores he entendido. Vamos a seguir dando el mensaje de la predestinación. Le repito que algunos se han apoyado en este versículo y han dicho, ya están destinados los que van a ser salvos. La bendición, oiga, en el plan de la salvación, Dios pensó en nosotros los gentiles en otro tiempo, pero ahora miremos, pero no por el hecho de que Dios pensó en los gentiles, ya tiene una destinación de parte de Dios para ser salvo, de ninguna manera. Miremos, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26 y su versículo es el versículo 17. Veamos desde el 16. Pero levántate, mejor el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mí mismo y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Tome nota, la bendición pasó a los gentiles para que abran sus ojos, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Comencemos a mirar desde este versículo, desde esta palabra, para que reciban por la fe que es en mí. Tome nota, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo, él mismo dijo, yo soy apóstol de los gentiles. Cuando Cristo venga por la iglesia, el apóstol Pablo también se va a presentar para dar cuentas al Señor de su ardua labor en la vida de los gentiles. Nosotros los gentiles, hermano, vamos a hablar de los gentiles. No creo que haya un judío entre nosotros.
Por naturaleza, por causa del pecado, estábamos destinados, oigan hermano, destinados ¿para qué? Para morir. Bueno, sufrir un castigo por la eternidad. Pero el Señor desde la eternidad se interpone en el plan de la salvación, pensó en nosotros, oiga hermano, pensó en nosotros, se interpone para cambiar nuestro destino, oiga, para cambiar nuestro fin, así, para cambiar nuestro destino, se interpone. Vino a la tierra, sufrió, padeció, murió en la cruz, fue abierto su costado, donde salió sangre y agua, fue sepultado, pero resucitó y dijo: vayan y prediquen el evangelio. Pero no por el hecho, cuando la palabra dice: y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, no por el hecho de que Israel despreció la bendición y pasó a nosotros. Eso no significa, hermano, que ya se nos destinó a ser salvos, de ninguna manera. Ahora, ¿cómo se alcanzó la salvación? ¿Cómo alcanzamos la salvación? El Señor, cuando se le apareció al apóstol Pablo, aunque esta vez el apóstol Pablo estaba relatando su conversión, porque de fariseo, porque de ser un judío fariseo, apegado a la ley, perseguidor, cambió a ser un ministro del Señor para el tiempo de la gracia. Pablo, su nombre era Saulo. Tarso no es su apellido, Tarso es el lugar de donde él era, oiga hermano. Y ese nombre de Saulo, algunos dicen Saulo significa perseguidor. ¿Por qué? Porque dice: yo perseguía la iglesia. Pero otros dicen que Saulo significa pequeño, oiga hermano. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno. Pero cualquiera que sea su significado, el Señor le dice: yo te mando a los gentiles, oiga, a los gentiles, para que les abra sus ojos, los ojos del entendimiento. Ojos de la fe no hay, no existen. Para que les abras los ojos del entendimiento, para que se den cuenta que tienen un fin desastroso, para que entiendan que el final de una vida sin Cristo es el infierno y más tarde el lago de fuego. Que se den cuenta que al abrirle sus ojos puedan mirar el horrendo castigo que les espera, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Pero esta palabra es la que me llama la atención. Para que reciban por la fe que es en ti. Ahora ya cambia la cosa, oiga hermano. Nosotros no estábamos destinados para ser salvos. Le repito, reitero, y valga la redundancia, no estábamos destinados para ser salvos. Nuestro destino era el castigo y el sufrimiento. Pero con ese plan de la salvación, el Señor pensó en nosotros, pero oiga, para llegar a alcanzar la salvación, el perdón y la vida eterna, para que nuestro destino fuera cambiado, era necesario, eso sí, indispensable, necesario, conveniente, que nuestra fe la colocáramos en el Señor, para que reciban por la fe que es en mí, para que salgan de la potestad de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, hermano. Esa era nuestra vida y nuestro destino era el infierno. Pero con el mensaje de la salvación, Él obró en nuestro corazón. ¿Cómo se produjo la fe en nosotros, hermano? El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que el oír, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La misma palabra produjo, generó fe en nuestro corazón para creer en el
perdón de pecados en su nombre. Oye, hermano, ahora miren, Romanos, como que no mucho lo convence. Miren Romanos capítulo 16. Capítulo 16, 25 y 26. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Oye, hermano, la obediencia a la fe, la confianza que llegamos a colocar en el Señor, oiga, y que el Señor por su Espíritu nos hizo entender el final, nuestro destino, cómo era nuestro fin, nuestro final, desastroso, terrible, lamentable, pero que por la fe que la colocamos en Él, y recuerde que nuestra fe se fundamenta en el Señor y que generó en nosotros oyendo la palabra de verdad. Aquí la palabra de una vez aclara, oiga, hermano, que ese misterio había estado oculto desde tiempos eternos, pero que después de la muerte del Señor se comenzó a predicar el evangelio de la salvación, y la palabra dice, y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes, sin acepción de personas. La palabra dice que el judío y el gentil que no obra, que no hace lo bueno, va a recibir 1000 castigo. Y el que hace lo bueno, sea judío o sea griego, va a recibir bendición, vida eterna. Lo vimos ayer, porque Dios no hace acepción de personas. Porque entonces, hermano, entonces, si la salvación fuera por destino, sería un engaño predicarle a muchas personas que no estén destinados para ser salvos. Sería una injusticia de Dios predicarle a la gente. Ellos no están destinados, pero prediquen nada más porque para que digan que se les habló. Sería una injusticia. Dios caería en una injusticia. Y recuerden, la palabra dice que no hay injusticia en Dios, hermano. No estamos destinados para ser salvos. El Señor con su palabra de verdad, el apóstol Pablo lo explica o lo escribe en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, oiga, primero se oye, luego se cree y luego se recibe el perdón, la salvación, la vida eterna. Primero se oye, luego se cree y se cambia el destino. El hermano que inspiró ese himno, el hermano, lo inspiró no solo con todo su corazón, sino con esa confianza, con esa fe y con esa creencia que Cristo cambió su destino. Mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino. Cambió nuestro destino por senda de paz. No estábamos destinados. La palabra dice para que reciban por la fe que es en mí. Oiga, hermano, la fe que es en Cristo, perdón de pecados y herencia con los santificados. Pero hay hermanos que leen la palabra. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. El amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
En este versículo, le repito, muchos ya se me adelantaron. Bueno, si no existe la predestinación, ¿qué hacemos con este texto? Así dicen los hermanos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Lo quitamos? El amor habiéndonos predestinado. Le repito que la palabra predestinar significa disponer o decidir el destino de una persona. No estábamos destinados para ser salvos, hermano. Si ahora somos salvos, ha sido por la gracia del Señor, ha sido por su misericordia, porque nos llamó. El apóstol Pablo lo escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 9, que nos llamó con llamamiento santo, hermano, a todo el mundo, a toda la gente. Dios de alguna manera le habla, hace un llamado a la gente para que obedezcan a la fe, para que la fe en el Señor les pueda dar el perdón de pecados y la vida eterna. Pero aquí dice, en amor habiéndonos predestinado. Y aún el 4 lo oíamos por la mañana, recuerda. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ya lo vio? Ya vio que estamos destinados. Hay que entender, hermano, que cuando la palabra dice que nos escogió en Cristo, que Él nos predestinó para ser adoptados, pero en Cristo, oiga hermano, no fue simplemente de que Dios dijo, Israel va a despreciar la bendición. Bueno, la bendición se va para los gentiles y ellos van a disfrutar de un destino para ser salvos. De ninguna manera, hermano. Cuando la palabra dice, oiga, que Dios nos escogió en Él, en Cristo, recuerde que Dios escogió lo vil y lo menospreciado. La escoria del mundo, eso éramos, hermanos, la escoria del mundo, lo vil y lo menospreciado. Lo vil y lo menospreciado. Los pandilleros en nuestra nación fueron considerados en un tiempo como la escoria, pero de la escoria en la eternidad, así, desde la eternidad, Dios piensa escoger un grupo de judíos y gentiles, formar un grupo que pueda ser para su alabanza, oiga hermano, pero nos escogió en Él. En otras palabras, cuando se hizo el plan de la salvación, hermano, desde la eternidad, desde que el Señor se dispuso a venir a la tierra, desde que se comenzó a escribir el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde que se comenzó a escribir su vida en esta tierra, oye hermano, cuando el Señor dice, para que reciban por la fe que es en mí, está diciendo que Dios, oiga hermano, predestinó a un grupo de personas, oiga, que iban a colocar su fe en el Señor, en Cristo. Ya lo entendió, hermano, ya lo comprendió. En Cristo, Él nos predestinó. El que va a creer en ti va a ser parte de este grupo. Así, más fácil. El que va a depositar la fe en ti, ese va a ser parte de este grupo. Sin acepción de personas, oiga hermano, el evangelio se le predica a los ricos, pobres, sanos, ignorantes, nobles, plebeyos, a todas las gentes, a todo el mundo, oiga. Porque repito que sería una injusticia de parte de Dios que se le predique a alguien que no esté destinado para ser salvo. Y el diablo es astuto, porque aquí con nosotros, oiga, hay muchos oyentes, muchas personas, muchos invitados, se va a predicar el evangelio. Si Dios toca su corazón, crea que Dios lo está llamando, Dios está mostrando misericordia en su vida y recibe por la fe para recibir el perdón y cambiar su destino. Porque no hay, hermano, no existe salvación por destino. No fuimos salvos porque ya estábamos destinados. Dios nos predestinó de judíos y gentiles. Él toma un grupo y los que van a colocar la fe en ese plan
en su misericordia, oiga, ha tenido misericordia de vosotros, en su misericordia quiso alcanzar, nos llamó. ¿Cómo dice la palabra en hebreo? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En ese tiempo, en los postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo, porque en él Dios predestinó un grupo que le iba a servir, le iba a adorar, le iba a buscar, pero el que iba a colocar su fe en el Señor, ya lo entendió, va a ser parte de este grupo. Un grupo que Dios predestina para su alabanza, pero no que estaban destinados ya para ser salvos. Miremos Romanos capítulo 3, versículo 29. Romanos capítulo 3, versículo 29. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Por medio de la fe justificar a judíos y por medio de la fe justificar a gentiles. Pero es por fe, oiga hermano, no que ya estábamos destinados para tener fe de ninguna manera, hermano y hermana. La fe se generó en nosotros, en nuestro corazón, al oír la palabra de verdad, esa palabra con poder que quebrantó nuestro corazón, que conquistó nuestro corazón y nos dio el valor para decir: yo acepto a Cristo. Y en ese momento nuestro destino se cambió totalmente, hermano. Créalo, no estábamos destinados para ser salvos, estábamos destinados al infierno, pero el Señor con ese plan de la salvación que se dispone a hacer con el Padre, está pensando en un grupo, predestinar un grupo, pero de ese grupo los que iban a colocar su fe en el Señor. Oiga hermano y hermana, no estábamos destinados. Terminemos este mensaje. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. 16 y luego el 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si fuera la salvación por destino, por hermano, entonces por demás murió Cristo. Pero Él murió porque pensó en cambiar nuestro destino, por hermano. Cuando la palabra dice que nos predestinó, pero lo hizo en Cristo, los que van a creer en ti van a ser mis hijos, los que van a creer en ti van a recibir perdón de pecados, los que van a creer en ti van a colocar su fe en ti, van a tener herencia en los cielos. Créalo, hermano, por la misericordia de Dios, no por nuestra justicia, hemos alcanzado la gran bendición de ser salvos, hermano. Si entre nosotros hay personas que no gozan, que no disfrutan de esa salvación, se va a predicar un mensaje del Evangelio. Si Dios va a tocar su corazón, coloque su fe, su confianza en Cristo, para que también su destino sea cambiado, para que también sea parte de la iglesia. Porque Cristo, hermano, desde la eternidad miró a la iglesia, la vio hermosa y se entregó a sí mismo por ella. Pero ¿quiénes componen la iglesia? Los que hemos colocado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús. El apóstol Pablo dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Nos llamó con llamamiento santo, nos justificó y nos va a glorificar cuando Él venga en las nubes para transformar el cuerpo de la humillación nuestra
y hacerla semejante al cuerpo de la gloria suya. Gracias damos al Señor por su palabra que nos ha concedido y que Él la bendiga en nuestros corazones.